Bueno, continuamos con la última parte del programa de hoy viernes. Quedarnos en la casa es una de las principales acciones que tenemos que seguir durante esta emergencia de salud. Eso nos permite encargarnos de algunas actividades a las que antes no podíamos dedicarnos de lleno, y un buen ejemplo de eso es el jardín. Es por esta razón que hoy está con nosotros Eduardo Umaña. Él quiere darnos una guía completa para que usted aprenda a cuidar sus plantas como todo un experto e invirtamos este tiempo que tenemos un poquito más para estar en casa en cosas que sean útiles y que además nos ayuden a relajarnos. Eduardo, un placer tenerlo acá en la casa. Buen día, Ronda. Muchas personas están sufriendo de cuadros de ansiedad, ¿verdad? Por estar en sus casas, por toda la emergencia que estamos viviendo. ¿Cómo las plantas pueden ayudarnos a despejarnos y convertirse en una buena terapia? Bueno, en realidad es exactamente eso. Las plantas son una terapia, son seres vivos que tienen sus necesidades y pensamos que este es un buen momento, que estamos en casa, que tenemos todo el tiempo para chinearlas. Entonces lo que queremos es traerles como los consejos, los tips para que lo puedan desarrollar en la casa de una forma práctica y funcional. Lo primero es cómo hago yo para saber si la matita la tengo colocada en un lugar donde está recibiendo la condición correcta, sobre todo de luz. Es ¿verdad? indispensable esta pregunta y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Normalmente las plantas de interior se van a caracterizar por ser plantas de follajes. O sea, vamos a ver hojitas y normalmente no vamos a ver floraciones, a menos de que sean casos como los anturios o los ciclamen, que sí son plantas que no requieren de sol directo para florecer. Entonces, lo podemos distinguir como la mayoría de follajes nos pueden aguantar en un espacio interno. Siempre tenemos que ubicar que sea un espacio cerca de ventanas, ¿verdad? Porque a pesar de que son de interior, son plantas que por supuesto tienen su proceso de fotosíntesis y necesitan buena iluminación. Claro. ¿Qué señas da una planta, Eduardo, de que está recibiendo o muy poquito sol o mucho sol? Bueno, tal vez cuando está recibiendo mucho sol uno sí lo nota más porque las hojitas comienzan a quemarse, ¿verdad? Pero ¿cómo hago yo para saber que no le estoy dando el sol suficiente? Bueno, la misma planta ahí nos va a hablar. Por ejemplo, las plantas que son de sol y las mantenemos en sombra, normalmente van a empezar a botar las hojas. Entonces ahí va a ser un indicador que ella dice necesito más sol. Claro. Pero aquí viene un tip muy importante, porque normalmente nos damos cuenta ya cuando la planta empieza como a decaer. Entonces ya decimos, no, esta planta es de sol, pasémosla entonces para el balcón, para la terraza, para un espacio con más sol. Y si la pasamos de una vez, estresamos la planta, estresamos mucho la planta. Entonces tenemos que hacer un pase paulatino, de tal manera que si la hemos tenido durante un mes o más tiempo dentro de la casa y de una vez no la podemos poner directo al sol. Entonces vamos teniendo una horita de sol, luego a la siguiente semana otras 2 horitas de sol, hasta que la planta nuevamente se aclimate, porque si no lo que vamos a hacer es quemarla por completo. Ahora, esto de trasladarla, digamos, como para que reciba sol un ratito y luego la protegemos del sol, ¿eso es bueno o estresa más a la planta? La planta no hay que estarla moviendo, o sea, ella tiene un lugar. Si es de interior, entonces le vamos a buscar el lugar con buena iluminación, y si es totalmente exterior, pues entonces el lugar donde nos dé sol directo. Porque muchas veces decimos, ay, es que la voy a sacar un ratito, y ese ratito a veces se convierte en 3 horas o se convierte en 3 días y se nos olvida, y la planta sufre mucho estrés y es ahí donde no tenemos éxito en el tiempo con la planta. Claro, otra cosa que siempre me pregunto, y yo soy medio chapa con las plantas, y lo reconozco, es ¿cómo hace uno para saber si le echó la cantidad de agua suficiente? O si a la matita le hace falta o tengo demasiada agua en la planta, más bien. Esa pregunta es la que todos los días nos hacen. Y hay un tip sumamente fácil, sencillo, práctico, que todos podemos hacer en la casa. Y es básicamente introducir, podemos utilizar un lápiz, podemos utilizar un pinchito de esos que normalmente se hacen para los asados, se introduce en la tierra y entonces... Denos el ejemplo, a ver. Claro. Por ejemplo, acá tenemos esta planta. Vamos a introducir. Si esto no sale con humedad, entonces es indicador. Podemos tocar el Téngalo lapicito. Ahí, o permítamelo para mostrárselo a la cámara. Tal vez alguno pueda enfocar aquí, muchachos. Si esto sale húmedo, perdón. Si esto sale húmedo, entonces no requiere riego la planta. Si ya esto no sale seco, entonces sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo regar en verano y no es lo mismo regar en invierno. Aparte, no es lo mismo regar en la zona, por ejemplo, de Coronado o de Ciudad Colón, que son los climas donde uno es más caluroso y el otro es más fresco, entonces el agua se va a evaporar menos o más rápido. Sí, y en promedio, ¿cada cuánto debería regarlas yo? Depende mucho del lugar donde estén, porque si son plantas que están de forma externa, donde están recibiendo sol, normalmente todos los días esa agua se va a evaporar. Entonces, a diferencia de una planta de interior, donde va a estar más cubierta, no va a estar tan expuesta, entonces va a requerir menos. Entonces, las plantas de interior hablamos que son de 1 a 3 veces por semana, las plantas de exterior de día por medio. Aunque hay un tip muy importante que también podemos reconocer en las plantas, que es tocando las hojas.
Si vemos, por ejemplo, esta rosita, que es una rosita que tiene las hojas bastante delgadas, quiere decir que no retiene tanto el agua. Si nosotros tocamos la hoja y la hoja es gruesa, quiere decir que retiene más, más el agüita. El agua. Por ejemplo, aquí traje una hojita de ejemplo con una suculenta para que veamos cuánta agua puede retener una sola hoja. Si quiere, muéstrela usted o se la muestro yo, no importa. Aquí tenemos un par, no hay problema. ¿Cuál es la Normalmente que tenemos que fijarnos? La reconocemos porque es una hoja carnosa, es una hoja que retiene agua. Entonces, si vemos esta hoja, la estripamos un poquito, la partimos a la mitad, vamos a ver cuánta agua ella nos puede retener una sola hoja. Uy, mire. ¿Ve? Entonces, por eso, deshidratar esta cantidad de agua, eso no se hace en una semana. Fácilmente. Fácilmente. O sea, una suculenta perfectamente, usted le deja de echar agua en un mes y ella sigue viva. Bueno, por supuesto, la vamos a estresar, no es lo adecuado, pero sí este ejemplo nos sirve bastante bien para que vean la cantidad de agua que una sola hoja puede retener. Claro, o sea, es que siempre nos han dicho, le iba a comentar, que las suculentas requieren muy poquita agua, ¿verdad? Exactamente. Frecuencia y cantidad. Exactamente, pero igual el tip que les di al inicio de tocar la tierra va a ser el que realmente evidencie cada cuánto lo va a necesitar. Porque, como les decía, ahorita precisamente estamos en verano y por supuesto hace más calor y se deshidrata más rápido. Perfecto. Vamos a la limpieza de las hojas, que también es otra preocupación importante. ¿Cómo se limpian correctamente? Bueno, es muy importante la limpieza porque a veces tenemos las hojas muy empolvadas y esto hace que la planta no pueda hacer su proceso correctamente, se tapen los poros. Entonces la limpieza es súper importante. Podemos hacer un par de tips. Hay productos como abrillantadores de hojas que también nos permite que la planta se mantenga libre de bacterias y que la planta se vea bastante bonita. O tenemos también el tip de tipo abuelita, pero que funciona muy bien. Adelante, por favor. Que es, por ejemplo, cuando uno puede tomar un poquito de leche y lo humedece con una toallita, con un pañito. De tela, mejor. Pues exactamente de tela. Tomamos la hoja por el derecho. Se limpia toda la hoja. Hay gente que también está usando como aceite. El aceite deja la hoja muy bonita, la deja como de revista. El problema es que tapamos el poro. A diferencia de la leche, que nos va a dar un acabado muy lindo, es antiséptico, lo podemos hacer por el derecho de la hoja y por el en vez de la hoja. Y no le estoy haciendo nada que la dañe. Y no le estoy haciendo nada que la dañe, por el contrario, la estoy dejando de una forma muy bonita y al mismo tiempo le estoy librando de bacterias. Y no hace que lleguen bichitos ni nada. No, con la leche no hay ese problema. Ok. Ahora, usted le aplicó de una vez la leche con el trapito. No es necesario pasarle antes un trapito sin nada para quitar el polvo, ¿o no? Si tiene exceso de polvo, entonces sí, es mejor primero removerlo con un trapito húmedo, nada más con agua, y ya luego podemos aplicar esto de la leche. Bueno, otra cosa que funciona muy bien es primero un limón en agua, y con esta agüita de limón se pueden limpiar las hojas. No lo daña el limón, ¿no? No lo daña. Ok. ¿Estos productos para abrillantar las hojas se consiguen en dónde? Normalmente, bueno, nosotros en las boutiques tenemos disponibles y vienen listos para aplicar, entonces viene en forma de aspersor, se le aplica directamente a la hoja o a la talla y se le pasa por el derecho y el en vez de las hojitas. Ok, para que lo vean en caso de que quieran comprarlo, ¿verdad? Claro. Me parece muy bonito el tip ese de la leche. La otra cosa es, ¿cómo sé yo cuando una planta tengo que cambiarla de maceta? ¿Y cómo hago para escoger la maceta correcta? Ajá. Ok, con este tema de la planta, la misma planta nos va a hablar nuevamente. Entonces vamos a tener que ya hay una exposición de raíz por medio de la maceta. Cuando ya usted ve que la raíz sale por esos huequitos, la planta nos está diciendo ya aquí no doy. Necesito un campo más grande. Necesito un campo más grande. O al mismo tiempo vemos el borde de la maceta. Si ya la planta está topada en ese borde, quiere decir aquí ya no quepa. Entonces sí, ahí podemos pasarlo. Actualmente en el mercado existen cualquier cantidad de macetas y de bases como para poder hacer un trasplante y hacerlo bien. En realidad el material no influye tanto. Lo que sí influye es que necesitamos tener huequito. Ok. Siempre en la maceta necesitamos tener huequito. Permítame para mostrarlo. Eso es importante para que el agua escurra, ¿verdad? Correcto, porque si el agua no nos drena, entonces ahí podemos entrar en un proceso de pudrición en la planta. Entonces sí es indispensable hacerlo. Otro tip es que hay muchas que no lo tienen, pero con un taladro y una broca que sea ojalá especial para vidrio, porque el vidrio al final le hace a la cerámica y al plástico y a todo, podemos conseguir hacer el drenaje y evitar que la planta se nos vaya a dañar.
Ok. Eso es importante, se lo pregunté porque es que muchas veces traemos la planta chiquitita del vivero. Ajá. Y entonces la tenemos en una maceta chiquitita, pero se nos olvida y la planta va creciendo. Exactamente. ¿Verdad? Igual las plantas crecen mucho de acuerdo a la capacidad de extender su raíz. Entonces, normalmente también podemos hacer el trasplante para buscar desarrollar más la planta, porque si la planta está muy limitada, pues no va a desarrollar raíz y al mismo tiempo no va a desarrollar follaje. Ok, Eduardo, ¿qué debemos hacer cuando la planta tiene hojas amarillas o manchadas o cuando yo le detecto bichitos? Ajá. Eso también es súper importante, el tema de las plagas. Cuando la hoja está amarilla, a veces la gente no sabe qué hacer y empieza a chinear esa hoja y empieza a aplicar productos, pero si ya esto está muy avanzado, realmente no vamos a volver a tener esa hoja verde. Esa hoja ya empezó en un proceso donde se va a perder. Entonces hay que revisarla y ver si es nada más un proceso donde ya es una hoja muy viejita y ya cumplió su ciclo y entonces nada más hay que eliminarla. O hay que ver si en efecto tiene como alguna bacteria, algún hongo, algún insecto que la está dañando. Por eso normalmente recomendamos cuando se tiene una hoja así, entonces tome la muestra, puede sacar la hojita, la lleva a un lugar especializado, o nos las puede llevar a nosotros y entonces nosotros ahí podemos evidenciar si tenemos algún tipo de plaga que está dañando la planta y al mismo tiempo recomendarle algún producto para combatirlo. Okay. La otra cosa que quería preguntarle rapidito antes de que nos venza el tiempo es por las plantas que tienen flor. Es decir, la flor no dura para siempre, la flor se cae, ¿verdad? Porque las plantas tienen un proceso de floración. ¿Cuál es el, digamos, el tiempo lógico en el que la planta tiene flor y luego se le cae? ¿Y cómo hago yo para saber si algo no anda bien con la planta? Ok, cuando la planta deja de florecer es un indicador para uno saber algo me está haciendo falta. La planta de floración necesitamos tenerla siempre muy nutrida. ¿Por qué? Porque cada floración le exige muchísimo. Entonces, termina floración, hacemos poda y aplicamos abono, de tal manera que nos podemos garantizar el nutriente en esa tierra y que su sistema radicular empiece a generar nuevos brotes y nuevas floraciones y la planta ya tenga de dónde sacar esa flor. Por ejemplo, en el caso de las rosas, que es muy común que tengamos en los jardines o en las casas, le encanta la poda. Entonces, un parte del tip para mantener siempre buenas floraciones, un buen follaje, es venir y estar podando constantemente. Pasa floración, inmediatamente venimos a podar y aplicar abono, de tal manera que tenga ese nutriente para seguir floración. Bueno, un día de estos va a venir usted a enseñarnos cómo se poda correctamente y cómo se coloca el abono. Con todo gusto. Está bien, lo comprometo. Vea, una preguntita antes de irnos. Dice doña Virginia, ¿qué puedo hacer si la tierra tiene hongos? ¿Con qué la puedo curar? Ok, habría que ver qué clase de hongo es el que tiene y entonces así indicarle sobre el producto. O lo otro que puede hacer es, si estamos hablando de una planta en maceta, pues remover por completo esta tierra y ponerle una tierrita nueva. Ok, Masi Monje, me gustaría saber cuál es la forma correcta de hidratar y cuidar un cactus. Un cactus. Ahí tiene uno usted. De los cactus son de las plantas que más retienen agua y que son de muy alta resistencia y bajo mantenimiento. Entonces aquí volvemos al tip de tocar la tierra. Si vemos que la tierra está por completo seco, entonces ya aplicamos riego. Si no, entonces nos esperamos. Por lo general va a ser cada 22 días. Perfecto. Y la última, así rapidito. Shirley, yo utilizo el agua de la lavadora para regar los árboles y las plantas ornamentales. ¿Eso es correcto o es una mala práctica? En realidad, si ella tiene una clase de plaga, le puede beneficiar, pero estar regando siempre de esta forma no. Más bien recomendamos, por ejemplo, de las cáscaras de plátano, de bananos que contienen mucho potasio, podemos hervirlas y ya una vez que el agua está a temperatura ambiente, y sí podemos regar la planta y se va a poner bien bonita porque le estamos aportando buen potasio. Bueno, Eduardo Umaña, muchísimas gracias. Le voy a dar el número de teléfono para que lo llame. 8707-0706. 8707-0706. Entonces vamos a reprogramar ahí cuando un poco esta locura pase para que venga a enseñarnos a podar y también para que nos enseñe a hacer un terrario que no lo pudimos hacer por falta de tiempo, pero yo sé que también eso es una terapia muy, muy bonita. Un placer conocerlo. Muchísimas gracias.